Estamos de vuelta y continuamos aquí en el programa Diálogo, informativo, de opinión, de reflexión, de meditación de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Lo habíamos anticipado. Nuestro siguiente invitado, el doctor Hernán Reyes. Él es integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Y continuamos con el tema que ya lo abordamos en primera instancia con Diego Cornejo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, AEDEP. Y ahora continuamos con el doctor Reyes, precisamente en donde se elaboró el reglamento que va a enmarcar el trabajo de los defensores. Decía hace un momento Diego Cornejo, hay algunas cosas que todavía están raras. ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuánto van a ganar? ¿Son empleados? ¿No son empleados? Por favor, doctor. Muchas gracias, Nancy. Un gusto estar nuevamente acá, pudiendo informar a los radioescuchas, a los televidentes, efectivamente, de qué es lo que está haciendo el Consejo, fundamentalmente sobre este tema de los defensores, defensoras de audiencias y lectores, que es una figura de carácter unipersonal, es decir, es una persona que va a funcionar, va a trabajar en los medios de comunicación de carácter nacional y que lamentablemente ya nos imaginábamos iba a recibir algún tipo de cuestionamiento, de crítica por la función que va a hacer. Lamentablemente a muchos de los defensores a ultranza de los medios de comunicación privados, fundamentalmente de los grandes medios, muchos de ellos yo creo que tienen una obsesión, una verdadera obsesión por tratar de encontrar las 5 patas al gato y por tratar de deslegitimar temas que van en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. ¿El reglamento para ustedes está muy claro, doctor? El reglamento yo creo que clarifica todos aquellos puntos y temas que inicialmente hacía falta precisar o delimitar mejor, incluyendo hasta el tema salarial, que es un tema que nos llevó algún tiempo definirlo bien, pero sobre todo apuntando a precisar las funciones de esta persona y los principios bajo los cuales va a trabajar. Yo no sé qué duda a estas personas que hacen de corifeos del desastre prácticamente, les genera la idea de que el defensor o defensora de audiencias es alguien que no vaya a tener independencia. Está previsto de 2 maneras diferentes. Por un lado, autonomía, por otro lado, independencia como principios de actuación. Está previsto el principio de confidencialidad con información que él tiene y que puede ser información del medio de comunicación y de su legítimo derecho a competir, a tener información exclusiva sobre algunos temas, por ejemplo. Doctor, autonomía e independencia, pero va a trabajar en el medio y va a ganar del medio al que lo va, de cierta manera, a vigilar. Exactamente, no es vigilar al medio en absoluto, ¿no? Simplemente es una persona que va a procesar los reclamos y demandas de la ciudadanía. Más bien tiene que tener una actitud amistosa con los responsables del manejo informativo y periodístico del medio para que en el caso de un reclamo, por ejemplo, de un derecho de respuesta, un derecho de rectificación, un derecho de réplica, el defensor tenga los argumentos tales, recoja de manera adecuada el reclamo, tenga los argumentos, converse con el medio y pueda evitar que eso se convierta en una causa, digamos, administrativa, que el reclamo vaya a la superintendencia y que más bien el propio medio, de manera oportuna, sin invertir mayores recursos, sin tener que asistir a audiencias, sin tener que responder ante la autoridad, en este caso de control y vigilancia como es la superintendencia, pueda responder de manera adecuada y rápida a las demandas, reclamos y observaciones de los ciudadanos. Yo no sé dónde está la oscuridad en esto. Se ha planteado inclusive que él, para poder recibir o percibir la remuneración mensual, tenga que emitir un informe de esa periodicidad de carácter mensual que tiene que ser remitido al Consejo de Información y de Regulación y Desarrollo de la Información y de la Comunicación, a la Superintendencia de Información y Comunicación, que es quien le paga, al propio medio de comunicación. El medio de comunicación tiene el pleno derecho de saber qué es lo que está tramitando este defensor o defensora, cómo lo ha tramitado, etcétera, etcétera. Si no hay y por una supuesto queja, la ciudadanía. Doctor, si no hay una queja, si nadie ha observado nada, si nadie dice nada del medio, de ningún programa, el defensor del pueblo, el defensor de audiencia, ¿cómo queda? ¿Espera que llegue alguna queja, alguna observación? En el artículo 11, ¿O por iniciativa propia puede hacer algo? A ver, no, por oficio no puede actuar, ¿no? Primero. Su función básica es responder a reclamos y demandas de los ciudadanos. ¿Y si no hay? Si es que no hay, tiene una función que es interesante, que puede cumplir y que no es de ninguna manera intervencionista, digamos, o interventiva en el medio, que es precisamente generar espacios de lectura crítica de parte de las audiencias, de los lectores, de los públicos del medio de comunicación. Motivar la parte
participación? No es inducir a la participación, es, por ejemplo, socializar el tema de los derechos de información y comunicación. Hay muchas personas en el país, y nosotros tenemos ya alguna información cuantitativa al respecto de tipo estadístico. Hay todavía un buen porcentaje de la población ecuatoriana que no conocen sus propios derechos de información y comunicación. Mal, si no lo conocen, los van a poder poner en práctica o van a poder elevarlos a nivel ya o mediante una carta, mediante una comunicación ya formal a los defensores o defensoras de audiencia o al propio medio de comunicación. Desde ese punto de vista, además de ser alguien que puede crear espacios de interactividad entre el medio y sus audiencias, porque también tiene esa potestad, yo creo que precisamente en esos espacios él puede, por la vía como defensor, socializar la ley, socializar los derechos, y por el lado de las audiencias enterarse de, si bien no son a veces reclamos o demandas, digamos, expresamente realizadas, cuáles son los sentires del público, de los lectores, de los radioescuchas, qué observaciones está en capacidad de hacer al medio. Y con esas observaciones y esas sugerencias, inclusive, él podría, en un informe no vinculante, emitir observaciones y sugerencias al medio de comunicación para que inclusive mejore la imagen del medio ante sus públicos. Es decir, él puede ser un elemento determinante, el defensor o defensora, para que mejore inclusive la credibilidad del medio de comunicación una vez que responde de manera expedita a lo que son los sentires y a lo que son los pensares, llamémoslo así, de sus audiencias y públicos. Doctor, en el reglamento se le da al defensor de audiencias y de lector la posibilidad de tener información reservada. Es decir, si algún espacio provocó que llegue información reservada, él deberá mantener ese carácter. Absolutamente. Pero no hay contraposición cuando la comunicación es un servicio público y por lo tanto toda la actuación tiene que ser pública, doctor. No, en absoluto. Es decir, una cosa es la confidencialidad, el principio de confidencialidad. Hay información de carácter reservado. Voy a poner un caso particular. Hay una situación de desastre o de emergencia nacional. Obviamente el medio de comunicación puede recibir información de carácter reservado, quizá, si es que las autoridades del ramo, por ejemplo, así lo definen, y mantener esa información de carácter reservado y difundir otra información que no tenga esa clasificación de reservada. El defensor podría eventualmente llegar a conocer sobre esa información de carácter reservado. Y se queda con ese carácter obviamente reservado. Se queda con ese carácter reservado porque evidentemente esa es la necesidad en esa oportunidad. En cambio, cuando se habla de la información como un bien público, quiere decir que la información tiene que prestar un servicio de utilidad a las personas. Obviamente, cuando hay información reservada, esa información es un bien público, pero manejado con la discrecionalidad y el criterio de confidencialidad por parte de las instituciones del Estado, y estas serán las que definan cuándo cambia este carácter de información confidencial y se vuelve pública. Pero es una información, digamos, de carácter público, útil para la colectividad, en manos de la autoridad. Eso le va a permitir organizar, eso le va a permitir inclusive en un momento determinado dirigir lo que se requiere saber por parte de la ciudadanía en casos, por ejemplo, de un desastre nacional. Doctor, esto no tiene nada que ver con la característica de comunicación como servicio público. Estamos hablando ya de este carácter por el interés colectivo que tiene precisamente la información como bien público, como los dispositivos, mecanismos institucionales que tienen los medios de comunicación para servir a un público. Aquí hay una falacia que se ha manejado con bastante frecuencia últimamente. Primero dicen que el momento en que se convierta la información en o se acepte o se incluye en la Constitución que es un servicio público, va a anularse de por sí el hecho de que la comunicación es un derecho humano, un derecho universal. En absoluto, se trata de dos cosas que no es que son excluyentes entre sí, son dos cosas complementarias entre sí. ¿De qué nos sirve nosotros tener derechos de información y comunicación entre el artículo 16 y el artículo 20 de la Constitución, cuando estos, por alguna razón, por parte de los agentes que están involucrados en el proceso, no aterrizan, no se concretan, no se cumplen? ¿De qué nos sirve tener un derecho asentado en la Constitución que jamás va finalmente a concretarse como un ejercicio real ciudadano? Por lo tanto, el servicio público de la comunicación no implica que solamente el Estado tenga que comunicar. Es absurdo, es la peor falacia que yo he escuchado y que lamentablemente veo que se repite en muchos hasta editoriales oficiales de medios impresos.
Lamentablemente ahí debería decir algo, por ejemplo, la Asociación Editora de Periódicos, ecuatoriana de editores de periódicos, que tanto a ratos está buscándole las 5 patas al gato, y que el momento en que sus propios afiliados o asociados en sus páginas oficiales editoriales ponen una falacia de este tipo, en cambio no dice absolutamente nada. Debería cumplir un poco con su tarea gremial, si es que dicen que son gremios de comunicación, y explicarles un poquito mejor, o por lo menos inducirles a que lean la Ley Orgánica de Comunicación, y a que de alguna manera le permitan al lector entender de mejor forma y desde distintos puntos de vista, con el pluralismo que a veces dicen tener, este tema que es tan importante como la idea de que la comunicación sea un servicio público, y por lo tanto el Estado eleve su condición de responsable y de garante de los derechos de información y comunicación para la ciudadanía. Doctor, nos vamos a poner en el escenario de una sala de redacción, de un periódico. Tenemos ya el defensor del lector. Esta persona debe estar ahí en algún lado del medio de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, se está escribiendo la crónica, vamos a estar pensando en que si la estoy escribiendo bien, y quiero de pronto, en alguna duda, decirle al defensor, oye, no tengo cómo contrastar, porque la persona que me tiene que contrastar la información se niega a darme la entrevista. Yo quisiera que en ese escenario usted nos permita encontrar una solución a este caso que se nos puede varias presentar. Cosas para que el televidente y el radioescucha tengan claro cuál es la función, cuáles son sus alcances. Primero, no va a trabajar en la sala de redacción. No tiene nada que hacer el defensor y defensora de audiencias y de lectores trabajando en la sala de redacción, porque en la sala de redacción de los medios lo que se hace es seleccionar los temas que son noticiosos en el día. Eso es lo que se hace. Cuando cualquiera trabaja en un medio, es lo primero que se hace a primera hora, la planificación de lo que se denomina la agenda setting, y luego de eso, efectivamente, diseñar los mecanismos de cobertura para que en los horarios de emisión de ese medio, con la periodicidad que tiene ese medio, los periodistas salgan y puedan conseguir esa información y convertirla en noticia. Ahí no va a estar nada el que hacer defensor en absoluto en una sala de redacción. Ya. Lo que se dice en el reglamento que nosotros en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información emitimos, es que tiene el medio la obligación, como responsabilidad del medio, de proveerle un espacio en la ciudad donde tiene la matriz del medio de comunicación, un espacio para su trabajo, un espacio adecuado para su trabajo y las herramientas adecuadas para su trabajo. No necesariamente en el periódico. No necesariamente en el periódico. Él podría cumplir una parte de su tarea en el periódico, porque de hecho tiene que relacionarse también con los periodistas y con las personas que trabajan en el medio, sino cómo va a convertirse en un mediador con la ciudadanía. Pero una parte de su trabajo podría hacerla perfectamente fuera del medio. Es más, yo digo, esta política de crear o de generar públicos críticos, por ejemplo, yo digo, más tendrá que hacerle utilizando las herramientas de interactividad electrónica, quizá internet o páginas web o blogs o portales, y también quizá en los propios espacios de la colectividad, socializando y de alguna manera también explicando a las personas cuáles son sus derechos. Entonces no tiene absolutamente nada que hacer. Tiene que responder a los ciudadanos y a las ciudadanas, no puede responder al medio, no es quien para decir cuál es la línea editorial del medio de comunicación, qué contenido debe ir o no debe ir. Y ojo, cuando, respecto a la pregunta que usted me hacía, Nancy, haya un periodista de un medio de comunicación desubicado, por cierto, que quiera ir con un texto a decirle, oiga, pongo esto o no pongo esto al defensor, el defensor, obviamente cumpliendo con precisión y en estricta cumplimiento de sus funciones, tendrá que decirle, eso no es función mía. En ninguna de mis atribuciones está que yo revise textos para decir lo que ustedes sacan o no sacan. Eso es parte de los mecanismos de autorregulación que el medio responsablemente tiene que poner en práctica. Y para eso es que los medios de comunicación tienen entre sus funcionarios, y pagan muy bien, a editores, a subdirectores, a directores, es decir, ellos son los que dirimen en última instancia y ponen en concordancia la política editorial del medio, y cuando hay un dilema o cuando hay una duda por parte del periodista, ellos son los que finalmente le van a decir al periodista, bueno, ¿por qué no lo tratas de esta manera? O esta información tiene que ser contrastada, te falta pluralidad, ¿la verificaste? ¿No la verificaste? Eso no le corresponde al defensor, eso le corresponde al medio de comunicación, y que no nos vengan ahora a querer lanzar, ya sea a las instituciones del Estado o ya sea a estos funcionarios, la tarea que ellos no cumplen responsablemente. Ellos son los que deben definir cómo va y qué va,
en los contenidos informativos, en los contenidos culturales, educativos. Ellos deben ser los que ponen, no tanto han pregonado a viva voz, por ejemplo, que a ellos les parece muy bien la autorregulación, pero no la regulación externa, pues que apliquen la autorregulación, que apliquen sus propios códigos de ética, que apliquen los parámetros profesionales que dicen tener y que no le echen la pelotita al defensor o defensora de audiencias en una tarea que no le corresponde hacer por reglamento. Nos queda muy claro. Muy bien, con muchísima atención estamos aquí desenvolviendo este tema y qué mejor como lo ha hecho nuestro segundo invitado de la jornada del día de hoy, el doctor Hernán Reyes, integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Nos despedimos del doctor, hasta una próxima oportunidad. Les dejamos a ustedes en compañía de estos importantes mensajes y al volver nuestro siguiente invitado, Rommel Jurado, consultor, experto en temas de políticas públicas y derechos humanos sobre esta misma temática. Ya volvemos.